Esta es una nueva entrega de Pegadia Podcast con nuestros anfitriones, el pastor Juan José Binet y su esposa Madeline Tamayo de Binet. Siéntase cómodo y disfrute en los próximos minutos de una plática informal desde una perspectiva bíblica, pero templadamente instructiva y reflexiva sobre diversos tópicos de actualidad, cubriendo el área emocional, espiritual, familiar, matrimonial y social. Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y ya fieles seguidores de Pegadia Podcast. Buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo desde dónde se conectan con nosotros. Otra vez aquí para una nueva entrega, ya nuestra cuarta entrega de nuestro podcast. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, Madeline. ¿Cómo estás, mi querida? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy entusiasmada con todo lo que hemos estado haciendo. Yo creo que las personas que nos siguen tuvieron la oportunidad de ver cómo hicimos la propaganda para este podcast. Y cuéntame un poco de tu Nos experiencia. fuimos por la marina de Homestead, una Sí. preciosa vista con un mar y casi lago y Ujú. buena temperatura, a pesar de que estaba un poquito frío, pero allí pudimos Sí, grabar ese pequeño comercial para nuestros sí, seguidores. la pasamos muy bonito y de paso pudimos hacer nuestros ejercicios, ¿no? Así es. Que es muy importante mantener la rutina aunque estemos trabajando, aunque que, haga frío, aunque llueva, siempre mantener la rutina es muy importante. que de hecho dijimos que vamos a traer un próximo tema sobre la importancia de la alimentación y del Sí, ejercicio físico, sí, ¿recuerdas? sí, sí, sí. Así es que estén pendientes que ese pronto vendrá. Pero la Ajá. verdad es que hoy lo que nos ocupa, el tema que ya como anunciamos Ujú. en nuestros comerciales, es detonantes que desencadenan nuestras acciones y Y reacciones. reacciones. Detonantes que desencadenan nuestras acciones y reacciones. Hay mucha tela que cortar, así es que les pido paciencia. Allí manténganse atentos porque queremos desarrollar este tema que entendemos es muy interesante y muy importante. ¿No es así, Madeline? Sí, muy importante porque imagínate, todas las conductas van a regular la interacción humana. Y si nosotros tenemos problemas de conducta, pues va a ser muy difícil cómo relacionarnos con las demás personas y cómo proyectarnos en el medio en que nos toque vivir. Precisamente la razón por la cual decidimos seleccionar este tema es por su relevancia, por su Sí, importancia. El tema tiene que ver con la conducta, a pesar de que yo en lo particular no soy profesional de la conducta, mi esposa Madeline sí lo es. sí. Ella es terapista de la conducta y precisamente por eso yo sé que ella va a explicarnos mucho mejor que yo todo lo que tiene que Bueno, ver con la parte técnica o psicológica del asunto. Sin embargo, yo también voy a traer un enfoque bíblico al respecto. La razón por la cual hemos escogido este tema es porque hemos descubierto, porque nos consta, sabemos que la conducta, es decir, nuestro comportamiento incide no solamente en nuestro propio bien, en nuestro bienestar, en nuestro bien personal, sino también que es relacional. En otras palabras, así como nos conducimos en la sociedad, nos comportamos en cualquier entidad social, la interacción con otras personas refleja nuestra conducta, refleja nuestros modales, refleja nuestra ética y algunas veces sobre reaccionamos, algunas veces nuestra conducta se refleja a través de acciones que muchas pueden ser negativas. Y por eso la intención de este podcast es ver cómo podemos contribuir a que todos, incluyéndonos nosotros dos, claro, claro. aprendamos y crezcamos a modular nuestra conducta, nuestro comportamiento, a analizarnos lo que se llama el autoconocimiento,
analizar nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras emociones y partir de ahí para mejorar como persona y también tener mejor relación con los demás. Claro, estábamos hablando de que la conducta humana es algo bien sensible, que a veces nos comportamos de una manera e incluso ni nosotros mismos sabemos por qué estamos actuando de esa manera. Mucho menos va a saber la persona que sea el interlocutor, es decir, la persona que está recibiendo de nuestra conducta o viceversa. A veces nosotros vemos una persona y no sabemos por qué está reaccionando de esa manera. Y bueno, eso es lo que queremos explorar un poquito de manera muy suave y desde el punto de vista bíblico, porque tampoco queremos entrar en tecnicismo ni dar una clase de conducta en este momento, pero sí un poco que aprender primero nosotros a cómo nosotros reaccionamos y por qué. En otras palabras, sí, el porqué de las cosas. Por eso queremos escoger palabras claves, algunas son técnicas, pero básicamente todas ellas agrupan lo que queremos comunicar, el contenido de lo que queremos comunicar. Una de ellas, ya lo saben a través del título, es detonantes. Un detonante es prácticamente el origen de las cosas, de donde nacen las cosas. En ese sentido, le vamos a llamar a través de este podcast detonantes. Pero también tenemos otro término que es el término desencadenantes. Ese es más específico todavía. Los desencadenantes pueden ser, por ejemplo, antecedentes, como también le llamamos, que significa que toda acción y toda reacción proviene, es causado por algo previo. Eso es lo que Exacto. también se conoce, ustedes conocen la ley de la causa y efecto. Lo que significa es que toda causa Tiene provoca un o efecto. produce efectos. Y de la misma manera, nuestra conducta, nuestro comportamiento produce efectos, tanto en nosotros como En en otras las personas. personas que nos rodean, ya sean compañeros de trabajo, ya sea familiares, hijos, etcétera, etcétera, son afectados por nuestra conducta. Y nosotros, sobre todo los adultos, necesitamos modelar conducta, especialmente para nuestros hijos. Exacto. Entonces, por eso es tan importante en nosotros conocernos a nosotros mismos, Claro. el autoconocimiento, partir desde allí para luego también tener empatía hacia aquellos que tal vez no modelan una conducta similar a la nuestra o Exacto. que necesitan rebasar y necesitan progresar y madurar en algunas áreas a través de la conducta nuestra, Claro. ellos también puedan cambiar. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que es importante. Yo creo que el objetivo de este podcast hoy es precisamente eso. Un poco que lograr que las personas comiencen a comprenderse a sí mismos, porque yo creo que todo comienza ahí. Comienza en que nosotros nos entendamos a nosotros mismos. Cuando eso pasa, pues yo creo que a través de nuestras experiencias podemos entender a las demás personas y podemos ser más misericordiosos y más comprensivos y más empáticos con cada uno de ellos. Pero también sabemos, amor, que toda conducta tiene un antecedente. Es decir, no hay conducta sin que antes haya ocurrido algo. Es decir, nada viene de la nada. Puede ser un trauma de la niñez, puede ser algo que les ha sucedido, un trauma que puede ser, como decíamos, que puede ser desde el punto de vista que alguien ha agredido a esa persona, o puede ser que le ha ocurrido algo, un accidente, y que entonces todo eso desencadena posiblemente actitudes y modela situaciones que no son tan agradables, pero cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo estoy actuando por esta razón, es decir, yo estoy contestándole mal a esta persona o estoy haciendo un acto desagradable porque yo me estoy sintiendo mal porque esto me recuerda a determinada cosa, puede ser la antes mencionada. Entonces, ahí es donde nos hacemos responsables de nuestras propias acciones y actitudes y empezamos a comprender cómo moderar esas actitudes
y cómo llegar a otras personas y además entenderlas y ser más empático con cada uno de ellos. Efectivamente, hablando de desencadenantes, así como una experiencia traumática puede ser un desencadenante, así también como Madeline decía, que puede ser una experiencia, un accidente en cualquier momento, lo es también el ámbito, el ambiente del cual provenimos. Puede ser cómo nos criaron o puede ser nuestra cultura del país de donde venimos. Todo eso influye y todo ello se convierten en desencadenantes que son las que hasta regulan nuestro comportamiento. La manera en que reaccionamos, la manera en que nos comportamos, muchas veces tiene que ver con estos desencadenantes. Esa es la razón por la cual necesitamos familiarizarnos con estos antecedentes para que podamos otra vez, que es el propósito ulterior, que es el motivo, que podamos nosotros autoanalizarnos y conocernos mejor, hacer ajustes, modular nuestro comportamiento si es necesario y de esa manera entonces también ser mejores ciudadanos, mejores Claro. cristianos y por igual también poder tener más empatía con los demás. Sí, es cierto. La parte neurológica, por ejemplo, amor, cuando nosotros somos pequeños y recibimos experiencias de todo tipo, como pueden ser buenas experiencias, como pueden ser malas experiencias, eso va a condicionarnos para que después las conductas cuando somos adultos, pues sean buenas, sean malas o sean diferentes. No vamos a decir ni buenas ni malas, sino que sean diferentes a las demás. En ese caso, pues bueno, sabemos que hay una incidencia en ese sentido. ¿Qué te parece si profundizamos un poquito más en esos desencadenantes? Ya mencionaste que un trauma puede ser un desencadenante, mencionaste Sí, también que alguna circunstancia, un accidente lo puede ser, pero como yo decía también puede ser el entorno, el ambiente en el que nos claro. criamos, puede ser la cultura o quién sabe, hasta un sueño o una pesadilla. En el caso de trauma, Madeline, ¿qué ejemplo podrías darnos del trauma como un desencadenante? Bueno, sabemos que cuando, por ejemplo, un niño o un adolescente o un adulto, incluso porque un adulto puede llegar a ser traumado, recibe una experiencia traumática, sabemos que va a tener un desencadenante de conductas que vamos a notarlas, por ejemplo, con su falta de sueño, con pesadillas, con reacciones automáticas, que por ejemplo le van a causar el deseo de huir, de correr, de hacer cosas que son a veces irracionales, que la misma persona entiende por qué está actuando de esa manera, pero que vienen producto de la experiencia traumática. Y algunas veces me pregunto que uno se puede prejuiciar o emite Claro, juicios sobre ese niño que sí, está mostrando esos síntomas y tal vez lo que menos nos imaginamos es que hay un antecedente y hay que trabajar con ese antecedente primero. Es claro. como quien dice diagnosticar antes de querer, Sí, ¿verdad?, medicar. sí, no, yo lo que pienso es que todo ser humano, incluso ya vamos a hablar desde el punto de vista personal, si nosotros tenemos una percepción primero de lo que está, de una actitud X y tenemos una percepción equivocada de lo que está sucediendo, pues entonces eso nos va a llevar a un juicio y ese juicio a su vez va a venir a interrumpir esa realidad que nosotros debemos tener para ser quizás más empático con esa persona, lograr entenderlo o a la vez entendernos a nosotros mismos y saber que estamos actuando de una manera porque hemos tenido una experiencia anterior que nos ha hecho actuar de esa forma. Entonces, cuando logramos poner todas las cosas en, en el nivel que deben estar, es decir, En no, la perspectiva. percepción, el juicio, la emoción y la reacción. Es decir, si nosotros vamos a tener una percepción, vamos a hacer un juicio de eso y vamos a tener una emoción acerca de determinada cosa, pues claro, va a haber una reacción. Eso es una cosa lógica. En otras palabras, en eso consiste el autoanálisis o el autoconocimiento. Yo poder entender lo que es una percepción
o cuando percibo algo, cuando hago un juicio, ya sea a priori o un juicio apresurado sobre algo, cuando estoy mostrando alguna emoción frente a ello, ya sea de ira, enojo, alegría, algarabía. Y finalmente, antes de la reacción, yo podré analizar, es decir, otra vez se trata de autoevaluarme, analizar si efectivamente esos antecedentes están influyendo en mi reacción del momento, o si mi prejuicio, o si mi percepción, o si mis emociones me están traicionando o Exacto. están favoreciendo esta Te, actitud te o están esta llevando, reacción que va a ser el claro. producto final o que es realmente ya la conducta observable. Es lo que se le llama a eso, Madeline, inteligencia emocional. Sí, claro. Yo creo que ese es un punto muy importante. Cuando nosotros tenemos inteligencia emocional y sabemos por qué estamos reaccionando de una manera determinada, que es como decíamos al principio del podcast, es lo que estamos tratando de ayudar a las personas a que se conozcan a sí mismos y que aprendan a entender por qué están actuando de determinada manera. Eso lo podemos poner en un ejemplo. Por ejemplo, una pareja está conversando o está comunicando y ha ocurrido un hecho determinado y una de las partes está, cuando alguien está comunicando, el otro está observando y está pensando, por ejemplo. Puede tener una percepción equivocada de por qué esa persona está diciendo determinada cosa, cualquier cosa, lo que sea. Y entonces al tener esa percepción equivocada, ya está pensando, por ejemplo, muchos casos que se dan entre parejas, o ella está diciendo eso o él está diciendo eso porque Sí. piensa que yo X cosa. Y en realidad la persona a lo mejor está queriendo comunicarse correctamente y no se permite una buena comunicación. ¿Por qué? Porque ya hay una percepción equivocada, hay un juicio, hay una interacción equivocada, hay una O emoción o predisposición. una predisposición, hay una emoción que va a causar una reacción. Y ahí la comunicación va a ser deficiente. ¿Por qué? Porque hay percepción equivocada, hay un juicio, hay una reacción y hay una emoción. Eso es interesante. Esa es la razón por la cual enfatizamos que se trata de inteligencia emocional. En otras palabras, la ley de la vida, mi gente, señores, es crecer, es madurar. Por eso estamos aquí Exacto. sobre la tierra. Y en unos minutos yo voy a enfocar la parte bíblica de todo esto, pero quiero adelantarme diciendo que toda persona debe tener un propósito de vida. La razón por la cual estamos aquí en la tierra es porque necesitamos encontrar nuestro propósito. Yo de Exacto. hecho adelanto y creo que nuestro propósito está en Jesús y es la solución y la respuesta a todas nuestras conductas negativas o cualquier reacción negativa en Jesús, en la palabra, en el conocimiento bíblico, podemos encontrar solución. Pero lo que estamos diciendo también es que cada cual debe hacer un autoanálisis. Eso también requiere una dosis, digamos, De de madurez. madurez, de humildad, de decir, bueno, necesito modular mi conducta, necesito cambiar o no estoy haciendo esto de manera correcta. Eso es inteligencia emocional. Sí. Las personas pueden estar prejuiciándose, como te decía, y el objetivo es que nos aprendamos a comunicar correctamente. Y la comunicación, ya sea en la pareja, ya sea entre compañeros de trabajo, ya sea entre familias, entre padres e hijos, es muy importante. Si la comunicación se interrumpe por cualquiera de estas cosas antes mencionadas y no puede llegarse a un acuerdo exacto y a un conocimiento exacto de lo que está pasando, sino que ya nos estamos prejuiciando, pues definitivamente no va a haber una respuesta positiva. Positiva y como queremos, que es la comunicación correcta. Estoy de acuerdo. Es como solemos referirnos a los pozos. Tenemos el pozo de las emociones o el pozo de las percepciones, Exacto. el pozo de los juicios, tenemos el pozo de la ansiedad, tenemos el pozo de la alegría. En fin, es importante que nosotros sepamos otra vez ubicarnos y poder autoanalizarnos para mejorar.
para ser mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres, mejores creyentes, mejores cristianos. Y a propósito, quiero efectivamente mencionar algunos textos de las Escrituras que apoyan el hecho de que nuestra meta debe ser crecer y madurar. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo y con Cristo. Y de igual manera también dice que el Espíritu Santo no nos ha dado otro espíritu que no sea el de poder, amor y dominio propio. Exactamente. Cuando la escritura habla de dominio propio se refiere al autocontrol. Significa que yo necesito desarrollar inteligencia emocional para poder otra vez evaluar, monitorear mis actitudes y cada vez mejorar, cada vez ir creciendo en ello. La palabra es tan abundante respecto a nuestra conducta y respecto a nuestro comportamiento. Por ejemplo, el mismo Pablo dice, quítense de vosotros, quítense de ustedes toda amargura, ira, gritería, maledicencia. Todas esas son reacciones negativas que algunas veces tienen justificación, pero otras veces se exceden. Y al excederse, entonces podemos hacerle daño a una tercera persona. Y nunca debe ser así. Sí, también queríamos hablar que hay, primero que todo, la oración y el asirse de la palabra. Son los recursos, pero también hay recursos que son comunes y seculares, como por ejemplo escribir un diario. Cuando tú escribes, tú vas a ir notando en qué momento tú tienes reacciones parecidas. Y eso te va a poder dar una idea de qué situación es la que hace que detonen todas las actitudes X. Por ejemplo, si yo me irrito fácil, bueno, ¿qué cosa hace que yo me irrite? Si tú escribes cada día diferentes acciones y reacciones, cómo ha ido tu día, qué has hecho, te va a dar una medida más fácil de tú aprender a conocerte a ti mismo y poder trabajar en esas emociones. Son tareas, son cosas en las que necesitamos trabajar. ¿Se te ocurre alguna otra cosa, además de escribir un diario, que podríamos hacer para lograr superar estas malas reacciones? Sí, también la meditación. La meditación en la palabra es súper importante porque yo creo que en la palabra va a ir diciendo y va dando patrones de cómo nosotros podemos moderar nuestra conducta. Ahí, como hablábamos esta mañana, amor, personas que en el mundo han sido con conductas e incluso hasta de asesinar personas y han venido a Jesucristo y han logrado moderar Amén. esa conducta. Así ¿Por es. qué? Porque la palabra te da pautas y el Espíritu Santo te ayuda y te enseña. Y yo creo que eso es importante. Sí es importante las técnicas normales, porque claro que sí, que todo eso funciona, pero también es importante el acercamiento a Jesús, que es el verdadero héroe en este mundo que nos ha ido enseñando y nos ha modelado la conducta. Así Como es. debe ser. Efectivamente, y precisamente este próximo domingo estaré compartiendo con la iglesia el tema precisamente o muy asociado y relacionado con este tema, que tiene que ver con las emociones que tienen que ver con la caída, es decir, con el hecho de que somos pecadores. Y esas emociones primarias, a lo que el doctor Dunker le ha llamado el marco tridimensional, es la vergüenza, el miedo y la culpa. Vergüenza, miedo y culpa. Estas emociones, que también son desencadenantes, son las que llevan a reacciones y acciones que pueden continuar perjudicándonos o pueden por igual perjudicar a otros. Y es importante que nos autoanalicemos y pensemos, ¿estoy haciendo esto por causa de vergüenza? ¿Estoy haciendo esto por causa de temores internos que tengo? ¿Estoy haciendo esto por causa de que me siento culpable o porque quiero proyectar la culpa en otra persona a través de proyecciones como lo son, ¿verdad? La proyección de culpabilidad o las cosas que tienen que ver, obviamente, con
Heridas internas, comportamientos, exacto. heridas internas, etcétera. Mucho que ver. Y recuerden otra vez, o permítanme hacer un paréntesis, de que para nada, como muchos creen, la psicología no es adversa No, para al nada. evangelio o a la palabra. Yo creo que van de la mano. Yo creo que todos los apóstoles, un total de 13 autores del Nuevo Testamento, escribieron básicamente sobre la conducta. En Claro, otras palabras, la importancia de seguir los mandamientos de Jesús, de guardar sus mandamientos, de conducirnos apropiadamente. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. De manera que es importante y de hecho yo me atrevería a anticipar que todos nuestros próximos podcasts se van a tratar de modular la conducta, de claro, reaccionar con cautela, equilibradamente, tomando en cuenta a otros, teniendo empatía. La palabra y Jesús, por ejemplo, hablando de la escritura, dijo que no paguéis a nadie mal por mal. Lo que exacto. significa es que si tu ojo te es ocasión de caer, dice Jesús, por supuesto, de una manera hiperbólica, Claro. sácalo o despréndelo. Y por igual tu mano, por igual cualquier cosa que haga tropezar. También refiriéndose a los niños, dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se colgase una piedra de molino y se echase a sí mismo al mar. O sea que todo lo que Jesús enseñó, aún sus parábolas, tenían que ver con el comportamiento, Claro, con modular el comportamiento. Y ahí es donde entra la psicología, que nos ayuda a analizarnos como entes humanos, claro, nos describe cómo funciona el cerebro, claro. cómo uno procesa los pensamientos y las acciones, que dice la palabra también que del corazón salen las malas actitudes, obviamente refiriéndose al cerebro. Sí, claro. Yo pienso que nosotros como cristianos no debemos estar opuestos a nada que vaya a ayudar al ser humano a conducirse y a ser mejor persona. Em, para nada. Sabemos que la inteligencia se la ha dado Dios al hombre. ¿Para qué? Para ayudarse y para crecer y porque precisamente somos semejanza de Él. Fuimos creados por Él a su imagen y semejanza. Entonces, eso mismo hace que nosotros podamos tener inteligencia, podamos tener conocimiento y todas esas personas, grandes estudiosos que han hablado de todo esto, pues claro que sí, han sido inspirados también por Dios para ayudar a otras personas. Y eso es importantísimo. Y no debemos, amor, tampoco apartarnos del hecho de que estamos en un mundo cibernético, ¿verdad? Y entonces, precisamente por eso estamos haciendo nosotros este programa desde nuestra casa y podemos llegar a personas y esa es la parte muy buena del internet, entonces esa misma internet ofrece cuestionarios, amor, también, que te pueden ayudar a autoanalizarte y a autoconocerte, porque eso es importante. Ya te digo, si tú te conoces a ti mismo, es más fácil para conocer a otras personas y para tolerar también a otras personas, porque de otra manera es muy difícil. Si a veces no nos podemos conocer a nosotros mismos, imagínate, amor, qué difícil es conocer a otras personas. Así es. Muy difícil. Sí, de eso se trata, de la autosuperación. Se trata de uno ser cada vez mejor o querer ser cada vez mejor. Sobre todo, como digo e insisto, para modelar nuestro comportamiento y nuestra conducta. En otras palabras, que otros puedan imitarnos, como la escritura dice y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y de eso se trata, de que hasta que no nos dediquemos intensamente, proactivamente a moderar nuestra conducta, no podremos modelarla. Hay que Exactamente. moderar para poder modelar. Claro, y hay que pensar que que si tú vas a moderar la conducta y a modelarla, también tienes que encontrar cosas que sean buenas para tú reemplazarlas por esas conductas malas. Es decir, Reemplazantes. sí,
tú tienes que reemplazar, por ejemplo, tienes que analizar, si yo me irrito cuando hablo contigo, yo tengo que reconocer en qué punto en el que yo me irrito, en qué detonante es el que hace que yo me irrite. Bueno, entonces debemos tomar estrategias y conversar, decir, mira, amor, cuando tú sientas que ya yo estoy un poco ansiosa en mi silla, vamos a parar y Eso es. conversamos después. Entonces, tú vas reemplazando esa conducta de irritabilidad por una conducta pasiva, te vas a un lugar, te pones a meditar, oras un poco, escuchas una música y después regresamos a conversar. Así Entonces es. vas reemplazando todas esas conductas y según vayas repitiendo, tu cerebro se va adaptando a conductas diferentes. Es decir, podemos continuar con una conversación de manera natural, de manera tranquila, y así cada persona se va adaptando a actitudes diferentes. Así es, estoy muy de acuerdo. La verdad es que el tema es amplísimo. Podríamos tomarnos horas o, como digo yo, Sí, un próximo episodio tratando otros aspectos, pero ya prácticamente, para no cansarles, ya casi concluyendo, queremos recapitular lo que hasta ahora hemos comunicado para que ustedes retengan lo más importante. Pero antes de comenzar a concluir, te pregunto, Madeline, ¿tienes otra idea de qué otros tipos de pozos existen? sí, claro. Desde siempre hemos dicho que hay pozos positivos y pozos negativos. Yo quiero hablar primero de los pozos positivos. En realidad, uno de los pozos positivos es la empatía, la comunicación, la comprensión, la meditación y el asirse de la palabra. Gloria a Dios. Yo Amén. creo que con esos pozos de positividad podemos hacer mucho para que las personas lleguen a su propio conocimiento. O también se me pasaba el pozo de la inteligencia emocional. Porque si nosotros somos inteligentes emocionalmente, podemos identificar en qué, como decíamos anteriormente, en qué momento nos vamos a irritar, en qué momento vamos a asustarnos, en qué momento nos vamos a no comprender o vamos a hacer juicio, y podemos parar y autoanalizarnos y decir, un momento, aquí todo viene por este lado, entonces podríamos comunicarnos mejor entre todos los seres humanos, sea pareja, sea, como decíamos, compañeros de trabajo, familias, hermanos en la iglesia. Esto aplica para todo el mundo. Y por otro lado están los pozos de las heridas emocionales, de las tristezas, de la incomprensión, de la irritabilidad, de la falta de empatía, del juicio, de las emociones explosivas, Muchos pozos muchos negativos. pozos negativos que podrían llevarnos a no podernos comunicar, a no tener inteligencia emocional y a que se denigre esa autoestima que nosotros debemos tener, como dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que primero nos debemos amar y comprender nosotros mismos para después llegar a comprender a los demás. Efectivamente, de eso se trata, de primero comprendernos y amarnos a nosotros mismos. Queremos compartir con ustedes, por ejemplo, un video que vamos a ver a continuación que bien ilustra este particular. Sí, Esté atento porque yo creo que usted estará de acuerdo con nosotros, ¿verdad, sí, Madeline? claro. De que es muy apropiado para seguir cubriendo este tema y para abundar en este particular. Demostró que las personas cambian totalmente su comportamiento cuando son observadas. Cuando empiezas a observar tus propios pensamientos, tu cerebro reacciona igual que si alguien externo te estuviera mirando. Es decir, la conciencia modifica la conducta. Por ello, la mayoría de la gente no fracasa por falta de talento. Fracasa porque vive en piloto automático, piensa sin darse cuenta de que piensa, reacciona sin saber por qué reacciona, gasta, se enfada, posterga y se sabotea sin observarse nunca. Y lo que no se observa no se puede corregir. Cuando te observas con atención, el cerebro activa zonas del lóbulo prefrontal asociadas al control, la toma de decisiones y la disciplina. No es magia, es biología. Por eso, la observación consciente puede cambiar patrones con una precisión altísima. No porque seas especial, sino porque el cerebro no puede mentirse cuando está siendo observado. ¿Quieres cambiar tu vida sin fórmulas raras? Empieza por hacer esto. Observa qué piensas cuando estás cansado.
Observa qué piensa cuando estás solo, cuando tienes miedo, cuando vas a rendirte y no intentes cambiar nada. Entonces, cuando sientas ira o miedo, congélate. No intentes calmarte y solo di mentalmente, estoy sintiendo ira. Al etiquetar la emoción, desactivas la amígdala y rompes el patrón automático. Parece magia, pero es real. Otro ejemplo práctico, obsérvate como si fueras un científico estudiando a un sujeto de prueba cuando estás muy agotado. Obsérvate y te darás cuenta que solo mirar detiene el autosabotaje. Tú puedes usar esto para hackear tu propio cerebro. Solo el simple acto de observar ya rompe el patrón y por eso tanta gente evita el aburrirse o quedarse en silencio. Por eso abusan del ruido, el celular, el alcohol, la distracción. Porque observarse duele y duele porque revela quién eres. El efecto Hawthorne demuestra que no necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas más conciencia. El día que te conviertes en testigo de tu mente, dejas de ser su víctima y cuando te observas... Y efectivamente, esto es lo que queremos enfatizar en nuestra conclusión. Y recapitulando, recordando primero que se trata de autoanalizarnos, es decir, de la reflexión interna. Eso es lo que en la escritura se le llama meditación, el meditar en nuestros caminos, en los caminos de Dios, en pensar en lo que Dios nos ha ordenado que hagamos y que necesitamos ponerlo en práctica. Es lo que también llamamos autoconocimiento, el autoanálisis, la reflexión interna. Es la primera recomendación que hacemos. Al igual hablamos de tareas. Es importante que usted se valga de recursos disponibles para que usted pueda superar ciertas reacciones negativas que la Biblia, como decía, le llama pecado y que están basadas en vergüenza, miedo y culpa. Y usar esos recursos que, como decía Madeline, incluso en Internet usted podrá encontrar algunos ejercicios y formularios gratuitos que le van a ayudar en esta tarea. Por igual también a mostrar empatía es la próxima recomendación que tenemos. En otras palabras, la palabra enseña lo que es la regla de oro, que no hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan. Exacto. Y Jesús enfatizó ello y eso significa que hay que tener empatía. Empatía significa el identificarme con los demás, el ser solidario, lo que se llama solidaridad. Significa que yo necesito aprender a ponerme en los zapatos del otro, en los pantalones del otro. En otras palabras, hoy por ti, mañana por mí. En otras palabras, eso significa que si yo estoy teniendo una reacción negativa, digamos, por ejemplo, de ira, de amargura, de enojo, de gritería, yo no voy a querer que otra persona use esas mismas reacciones contra mí. Entonces, yo debo comenzar con mi propio ejemplo. Exacto. Ahí viene la empatía. Yo pienso también, amor, que hay que reconocer que las emociones son reales y que es muy válido tener emociones, porque no vamos ahora a autoincriminarnos de que tener emociones es malo. No, las emociones son buenas y es bueno sacarlas, porque tampoco es que uno se tiene que encerrar en sí mismo y decir, no, yo no siento esto, yo no siento, no, no, no. Se sienten, se reconocen, se aceptan y se trabajan. Si son negativas, si te están afectando a ti como persona, pues bueno, es ahí donde está el detalle, que no es que ahora digamos, no, no, porque no puedo sentir ira, no, no puedo sentir enojo, no, no puedo. Sí, como dijo el Señor, airaos, pero no pequéis. Es decir, está reconociendo que las emociones son válidas todas, pero que debemos trabajarlas para que podamos entonces nosotros ponernos en el zapato de otra persona, porque si tú no te conoces a ti mismo, y si tú no eres empático contigo mismo, si tú no te amas y tú no te abrazas y te apapachas y te reconoces, yo soy un ser humano y yo estoy teniendo emociones quizás no tan bonitas, pero de todas maneras me amo, hoy lo hice mal, pero mañana lo voy a hacer mejor. Interesante, súper interesante, Madeleine. De eso se trata. Y el propósito ulterior, otra vez, es nuestra propia estabilidad emocional. Es importante que estemos saludables,
Y la salud no es solamente física, la salud también es mental. Y lo mental está conectado a lo emocional. Y es importante poder otra vez conocernos suficientemente, el autoanálisis, para poder actuar de maneras más consecuentes. Recuerden también en esta recapitulación que hemos hablado de detonantes, hemos hablado de antecedentes, hemos hablado de desencadenantes. Es importante que todos nos familiaricemos con esos elementos, esos detalles, esos conceptos, que es lo que han contribuido a nuestra formación, a lo que hoy somos, que algunas veces para bien o para mal pueden convertirse en nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Así es que es importante que cada cual haga otra vez una autoevaluación y autoanálisis de todo esto, y sin olvidar que cuando aún los psiquiatras y los psicólogos ya se dan por vencidos porque no pueden hacer nada más por sus pacientes, recuerde que la solución está en Jesús, en la palabra, en entender que Jesús, si se puede decir así, Madeline, es nuestro mejor psicólogo, Exacto. nuestro mejor psiquiatra, y que en las Escrituras, a través de los mandamientos que Jesús nos ordenó, podemos modelar nuestra conducta, modelarla para poder modelarla a los demás. Exacto. Algunas palabras finales para concluir, No, Madeline. yo pienso que hemos cubierto bastante contenido. Eh, Pudieran haber preguntas, claro que sí, y si hacen preguntas, pues se las vamos a responder. Que recuerden que precisamente a través de YouTube usted puede dejar cualquier pregunta o comentario que tenga, y no olvide, por supuesto, suscribirse. Exacto. Usted le da clic a la campanita y allí también le da la opción de qué tipo de notificaciones quiere recibir. Le da a todas, y cuando nuestro programa salga al aire, entonces usted recibirá una notificación de parte de YouTube. Así es que muchísimas gracias por su sintonía. Siempre será un placer llegar a ustedes, y les recordamos que próximamente estaremos lanzando nuestro próximo episodio, nuestra próxima entrega, y queremos que estén pendientes. Mientras tanto, comparta este tema con otros, que yo sé que va a ser de mucha bendición, y recuérdese el like para que otros sean edificados y así sigamos creciendo. Así es que muchísimas gracias y que Dios les bendiga. De este modo llegamos al final de esta puntual entrega, anticipando que la próxima será aún mucho más amena y edificante. No olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones de YouTube. Y si Pegadia Podcast fue de su agrado, favor de compartir el link con sus contactos y sobre todo con cualquier persona que usted considere que se ha de beneficiar de esta entrega y futuras transmisiones. Y recuerde que no importa la oscuridad del pozo en que te encuentres, del pozo de agua viva siempre brotan fuentes.